Bien, si hablamos de cuenca, no podemos dejar de nombrar estos tres grandes grupos, ¿no? Eh, que se denominan cuencas exorreicas, endorreicas y erreicas. Las exorreicas son aquellas que desembocan su escurrimiento en el mar. Tanto venimos hablando del arroyo Pergamino, del río Arrecifes, del río Rojas, ¿no? Que conjunto con el Pergamino son partes del río Arrecifes. También podemos hablar del río Salado en Junín, el río Paraná, el río que desemboca en el río de la Plata y esto desemboca en el mar argentino. Esos serían, ese tipo de cuencas son las que se denominan exorreicas. Ahora, las cuencas endorreicas son aquellos surcos de agua que no desembocan en el mar, pero que sí desembocan, por ejemplo, en lagos, en lagunas, en bañados. Algunos ejemplos típicos son, por ejemplo, todos los efluentes de la laguna de Mar Chiquita, como por ejemplo eh, el río Salidulce, el primero y el segundo, que desembocan en ella, generan un gran espejo de agua, pero no desembocan en el mar, sino que digamos, el agua se pierde por evaporación o por infiltración y percolación a capas profundas. Mientras que un sistema arreico son pequeños cursos de agua temporarios o intermitentes, que muchas veces se evaporan o se infiltran hasta desaparecer, sin llegar a un espejo de agua. Y muchos de estos ejemplos se dan en todo lo que es la zona semiárida de la Argentina, por ejemplo, el nordeste de Santiago del Estero, el oeste de La Pampa, parte de la meseta patagónica, etc. En la provincia de Buenos Aires tenemos ejemplos de estos grandes grupos. En la región noreste de la provincia tenemos cuencas exorreicas, como veníamos nombrando, la cuenca del río Arrecifes. eh, no nombramos, pero también es importante la cuenca del Arroyo del Medio, en el extremo norte de la provincia. También es importante eh, todo lo que es la cuenca del río Salado, que junto a su afluente Vallimanca desembocan en la bahía de San Borombón y a través de esta cuenca, que es una de las más importantes de la provincia, se eliminan gran parte de los excedentes de precipitación y los excedentes de agua a el mar argentino. También tenemos en el sur de la provincia toda una cuenca exorreica que desemboca en el mar argentino. Y también tenemos ejemplos de eh, cuencas exorreicas, como por ejemplo en las encadenadas del oeste. Como sabrán, las encadenadas son una serie de lagunas que se encuentran en el oeste de la provincia, cercano ya a La Pampa, en donde muchos cursos de agua desembocan en lagunas, pero estas lagunas no tienen una salida superficial clara para poder llegar al mar. Y también tenemos toda una cuenca arreica, que es la región noroeste de la provincia, que son básicamente algunos cursos de agua temporarios, como decíamos, que se pierden, que se pueden llegar a perder o infiltrar rápidamente, también facilitado por las texturas de estos suelos, y alimentar una napa profunda. Y que se han generado este tipo de obras, eh, obviamente con la mano del hombre, que pueden llegar a, de alguna manera, permitir o facilitar el escurrimiento de lugares donde antes era impedido por características propias del relieve, y de esta manera llegar a cursos de agua que sí pueden hacerlo y permitir que lleguen al mar. También debemos definir qué son los sistemas hidrológicos típicos y no típicos. Aquellos que se denominan típicos
son los que presentan divisorias de agua bien definidas, de los que veíamos al principio de la clase, ¿no? Donde teníamos la posibilidad de definir la superficie de una determinada cuenca. ¿Por qué? Porque tenemos divisorias de agua medianamente claras. También en ellos se encuentra una red de drenaje jerarquizada a través de vías de escurrimientos principales, secundarias, terciarias, etc. Existe una buena relación entre el aporte, es decir, la precipitación, y el escurrimiento generado. Es predecible de alguna manera el hidrograma resultante o el escurrimiento generado de este tipo de sistemas hidrológicos. También tienen por lo general algún tipo de problema de retención de agua superficial, debido a que son situaciones que ya tienen pendientes superiores al 0,5%, y esto puede llegar a generar en alguna situación con pendientes un poco más elevadas a una alta velocidad de escurrimiento y algún tipo de problema de erosión. Mientras que los sistemas hidrológicos no típicos, digamos, son aquellos sistemas en donde las divisorias de agua no son tan claras, como pueden llegar a darse en la región noroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde ya los relieves son muy planos, con pendientes menores al 0,5 al 0,2%, muchas veces con formas de cubetas o pendientes negativas, depende de la ubicación. Por lo tanto, ya es muy difícil decir cuál es el área de la cuenca, porque las divisorias de cuenca son difusas. Más bien son regiones muy planas que abarcan superficies anchas, en donde por lo general ese escurrimiento empieza a estar moldeado por alguna obra de canal o algo por el estilo. Es muy difícil encontrar también en ellos una red de drenaje jerarquizada. Por lo general son bañados, son algún curso de agua temporario o un canal realizado por el hombre, como dijimos anteriormente. Tienen una alta retención de las precipitaciones en la cuenca debido a ese relieve plano, lo cual alimenta de manera excesiva las napas, y estas napas comienzan a estar digamos, en una profundidad crítica que puede afectar la producción. Y no existen problemas por ejemplo, de erosión hídrica. Por lo tanto, si intentamos ejemplificar cada uno de los sistemas hidrológicos, vamos a ver que el sistema típico presenta pendientes digamos, moderadas a elevadas, las cuales permiten tener un escurrimiento predecible, y la napa se encuentra relativamente alejada de lo que es la superficie. Mientras que en un sistema no típico, el escurrimiento ya es más complicado de predecir, el escurrimiento superficial es menor, aumenta el componente de infiltración y percolación. Esto permite que la napa ascienda, que la napa se encuentre cercana a la superficie, y que, bueno, dependiendo de las características también de ese suelo de manera subsuperficial, va a imprimir características, digamos, de calidad en esa napa, y pueden llegar a generar a través del ascenso capilar o la propia eflorescencia de napa en superficie, pueden generar algún tipo de problema para los sistemas productivos por anegamiento o bien por salinidad o sodicidad. Continuando con la caracterización de las cuencas, recuerden que dijimos que teníamos al menos 3 subsistemas: el físico, que acabamos de describir, el socioeconómico y también el legal, administrativo o político. Respecto al socioeconómico, al menos debemos intentar caracterizar dentro de una cuenca cuál es el uso actual de las tierras, es decir, cuáles son las tierras que se encuentran en producción, si existen o no reservas, entre otras.
También caracterizar los sistemas de producción, ver la proporción y qué tipo de actividades productivas existen en el área de análisis. Por ejemplo, si existen actividades agrícolas, de qué manera se realiza esa agricultura. Si existen actividades ganaderas, integración de las mismas a través de sistemas mixtos. Considerar también cuál es el régimen de tenencia de la tierra, por ejemplo. Ver si son tierras productores que producen sus propios establecimientos o lotes que están bajo arrendamiento. Ver cuál es el perfil de los productores. La clasificación de las empresas, lo que decíamos anteriormente, si son propietarios, si son tierras en arrendamiento, si son productores tradicionalistas o innovadores, si son netamente rentistas, agriculturas familiares, algunas sociedades, entre otros tipos de regímenes de tenencia de tierra. También tenemos que tener en cuenta cuál es la capacidad económica financiera de las empresas rurales. Esto nos va a dar una idea de la posibilidad de algún tipo de cambio de incorporación de innovaciones, de algún uso diferencial del recurso suelo, por ejemplo, dentro de esas cuencas, si tienen posibilidad o no de acceder a crédito, si ese crédito existe. También ver cuál es la tendencia en la incorporación de tecnología y la apertura a las innovaciones de esos productores o de los decisores de la producción. Por otro lado, ver si existe o no un grado de conciencia colectiva, la cual permita de alguna manera integrarse con otros miembros de la cuenca, si existe algún tipo de participación grupal, algún tipo de consorcio o agrupación que permita vehiculizar y facilitar decisiones a nivel de cuenca. Y también ver la ubicación de la población, densidad poblacional y muchas otras características. Vamos a analizar parte del trabajo que le brindamos como lectura complementaria para este tema. Se trató de un análisis hecho en una cuenca rural de aproximadamente 300 hectáreas durante los periodos 1994 a 2002. Es un suelo de serie Ramallo con textura superficial franco arcillo limosa y pendientes que llegaron hasta el 2%, ¿no? O sea, una proporción importante de esta microcuenca de 300 hectáreas tuvo pendientes, o tienen mejor dicho, pendientes moderadas. En ese periodo de años considerados, desde 94 a 2002, como dijimos anteriormente, se hizo este tipo de uso con estos cultivos y lo que cambió fue el sistema de labranza empleado. Hasta el año 97, hasta esta campaña 97-98, se utilizó un sistema de labranza convencional y luego se fue pasando paulatinamente en la campaña siguiente y luego de manera generalizada al sistema de siembra directa. Bueno, de esta manera lo que se midió fue el escurrimiento, midiendo el caudal en la salida de estas 300 hectáreas de esta microcuenca. Y lo que se observa es que para estos periodos analizados se lograron hidrogramas diferentes, ¿no? O sea, las precipitaciones evaluadas son aquellas que tenían características similares, ¿no? En cuanto a intensidad y pluviometría total. Y lo que es notable es que en aquel periodo donde el sistema de labranza era convencional, se lograron caudales picos más elevados que cuando fue en siembra directa y logrados anteriormente, digamos, de manera anticipada en términos relativos a el sistema de siembra directa, ¿no? Entonces esto nos da una primera pauta en donde se visualiza claramente que el sistema convencional generó un caudal pico anticipado y mucho más elevado que el sistema de siembra directa, que retrasó el caudal pico y a su vez también retrasó el tiempo de retardo
hasta donde se logró registrar escurrimientos generados para el mismo evento. Vamos a analizar ahora hidrogramas resultantes de distintas combinaciones de algunos factores, ¿no? Por ejemplo, el primer hidrograma está hablando de dos tipos de cuenca, una cuenca urbana y una cuenca rural, donde el caudal pico es anticipado y mayor para la cuenca urbana y para la cuenca rural es retrasado en el tiempo y también menor. Esto se explica básicamente por el nivel de impermeabilización que podemos llegar a encontrar en una cuenca urbana, la cual tiene una menor retención, una menor abstracción respecto a la cuenca rural, la cual va a tener mayor infiltración, mayor retención del agua de precipitación en la cuenca, y la cual va a ir, digamos, perdiéndola de a poco, y eso va a hacer de que se retrase el pico y a su vez que retenga más agua y termine siendo menor la cantidad de agua perdida por escurrimiento. Respecto al segundo hidrograma, vemos algo similar, pero aquí estamos hablando de la importancia de regularizar o regular el escurrimiento dentro de una cuenca. El primer hidrograma, que es este, el natural, es el hidrograma típico ante una determinada precipitación de una cuenca determinada. Si ese caudal pico genera algún tipo de inconveniente, por ejemplo inundaciones o desborde de canales, etc., se regulariza mediante alguna obra y eso hace que el caudal pico sea menor. Y esa obra lo que va a terminar haciendo también es liberar de a poco esa agua en exceso, ¿no? Logrando de esta manera que no se encuentre este caudal pico que es el que generaba algún tipo de inconveniente. Respecto a este otro conjunto de hidrogramas, un poco ya lo vimos en diapositivas anteriores, ¿no? O sea, el efecto de la forma, en este caso de dos tipos de cuenca, sobre el hidrograma. Vemos que aquellas cuencas que tengan forma radial o un poco más, digamos, circulares, si ustedes quieren, generan un hidrograma distinto a aquellas que son un poco más alargadas. Bien, y por último, estos hidrogramas resultantes de la variación en la intensidad y duración de la precipitación. Para la precipitación 1, estos serían como representaciones del hietograma, ¿no? Lo que veíamos al principio. Pero para la precipitación 1, que comienza y finaliza y tiene una determinada intensidad instantánea o por periodo de tiempo, genera este hidrograma. O sea, finaliza la precipitación, se llega al caudal pico y luego baja. Ahora, para la precipitación 2, vemos que comienza de manera homogénea y continúa de manera homogénea, lo cual hace de que se llegue a un caudal que deja de ser pico, sino que ya es parecido a una meseta, y se va a mantener de esa manera hasta que la precipitación cese, debido a que la intensidad de la precipitación es homogénea. Por último, vamos a caracterizar los rasgos del subsistema legal, político, administrativo. Esto es en términos generales y no pretendemos entrar en detalles respecto a esto, pero sí decirles de que digamos, dentro de la cuenca, dependiendo la escala de análisis, las decisiones tienen que estar regidas por el ámbito nacional, provincial o municipal. Respecto al ámbito nacional, la legislación controla gran parte de las acciones que debemos o que llevamos adelante dentro de distintas cuencas hidrográficas, como por ejemplo la Constitución Nacional, Código Civil, múltiples leyes nacionales. Respecto al ámbito provincial, las constituciones provinciales, leyes provinciales, por ejemplo el Ministerio de Infraestructura dentro de la provincia de Buenos Aires a través de Hidráulica y Autoridad del Agua. Son organismos provinciales que tienen la posibilidad de controlar o regular acciones dentro de la cuenca
si a cuestiones hidráulicas nos referimos, por ejemplo. Y en el ámbito municipal, distintas ordenanzas municipales hacen referencia también a el ordenamiento de decisiones dentro de las cuencas. Entonces, si intentamos llevar lo anteriormente expuesto a un manejo integrado a nivel de cuenca rural, que es nuestro marco o nuestro ámbito de desarrollo profesional, no tenemos que dejar de olvidar que la cuenca, en la cual nosotros vamos a intentar analizar, se encuentra dentro de un contexto, como dijimos, natural, un contexto político, un contexto físico, y que esa cuenca generalmente está integrada por uno o varios productores, ¿no? Como se intenta representar en este esquema, y que un correcto ordenamiento racional, digamos, de esa cuenca rural supone comenzar con decisiones racionales a nivel predial. Debemos hacer bien las cosas dentro de un predio para que el resultado, sumado a el resultado de otros vecinos o integrantes de la cuenca, vaya en el sentido deseado. Aquí tenemos entonces distintas escalas de análisis para el ordenamiento territorial. Dicho ordenamiento va a suponer, como dijimos anteriormente, decisiones correctas a nivel de lote, que ese lote pertenece a un establecimiento previo y las decisiones ya ahí comienzan a ser empresariales, comienzan a ser a nivel de productor o a nivel de asociación de productores, que ese nivel de decisión pertenece a una determinada subcuenca o una determinada microrregión, y que esa subcuenca a su vez pertenece a una cuenca mayor o una unidad hidrológica mayor. Por lo tanto, para intentar o ir en dirección de un ordenamiento territorial adecuado, ese ordenamiento debe ir sin duda a nivel de cuenca o tomar la cuenca como una unidad de análisis, ¿no? Y lo que se intenta o lo que tenemos que intentar es manejar de manera integrada dichas cuencas. El ordenamiento territorial de una cuenca rural no es más que un proceso de gestión ambiental, por el cual se entiende a un conjunto de acciones para lograr la máxima racionalidad en la toma de decisiones relativas a la conservación, protección y mejora del medio ambiente, cuyos objetivos son principalmente optimizar el uso de los recursos, ya sean recursos naturales, económicos, financieros, humanos, prever y prevenir los impactos ambientales y controlar la capacidad de absorción del medio de los impactos y ordenamiento del territorio. De manera resumida, solamente mostrarles las principales etapas que debe tener todo ordenamiento o planificación de una cuenca rural. En primer lugar, un correcto diagnóstico, el cual nos va a permitir interpretar y explicar la estructura y el funcionamiento sistémico del paisaje considerado, ¿no? Formular de alguna manera un plan de ordenamiento, formular los objetivos que nos permitan resolver los conflictos ambientales y de establecer de alguna manera las bases para elaborar la propuesta de mitigación y contingencia de acciones no deseadas. Como tercer punto, la ejecución de dicho plan o de dicha línea de trabajo, donde se intenta cumplir de acuerdo en calidad, en cantidad y en tiempo, de acuerdo a lo establecido. Y por último, evaluar el plan realizado, la obra realizada o las decisiones tomadas, donde se intenta detectar los aspectos que no se desarrollaron según el plan de trabajo. Y a partir del mismo se podrá, de alguna manera, determinar causas
y proponer alternativas comparándolo con lo implementado y respecto a lo previsto, ¿no? De esa manera poder de alguna manera corregir si es que hubo algún efecto no deseado. También es probable que nos encontremos con distintos obstáculos para el ordenamiento territorial deseado. Primero, considerar que los objetivos de ese ordenamiento deseado pueden no coincidir con los intereses particulares. Y aquí ya tenemos un conflicto de intereses con, por ejemplo, los propietarios de algunos campos o de aquellos que tengan que tomar decisiones, en un sentido. También considera que la planificación del uso de la tierra de la cuenca puede no ser aceptada directamente por quienes deben ejecutarla, por distintas razones. Por otro lado, la planificación integral del uso de los recursos naturales quizás tenga beneficios intangibles o considerados intangibles en el corto plazo, como puede ser un ordenamiento a nivel de cuenca de escurrimientos excesivos que generan erosión hídrica, ¿no? Y pérdida de suelo. Entonces, muchas veces los representantes de esa cuenca o los integrantes de la cuenca no aceptan un determinado plan de acción debido a que son costos o erogaciones, digamos, inmediatas para poder llevar adelante las obras, si es que tienen que ejecutarlas ellos, ¿no? Y los beneficios productivos o el beneficio del recurso suelo no se los ve en el corto plazo, ¿no? Entonces eso hace de que el beneficio se lo vea como de alguna manera intangible. Otro problema puede llegar a ser la uniformidad de criterios, en donde cada uno de los integrantes de la cuenca opine distinto y genera de alguna manera un funcionamiento atomizado. Y por otro lado, considerar que la capacidad capital o la capacidad empresarial, económica y financiera haga que no se tomen ciertas decisiones que lleven a un ordenamiento de la cuenca deseado. Este es un esquema de un posible ordenamiento territorial completo en la cuenca La Colacha, cerca de Río Cuarto, en donde la cuenca se caracterizó de manera física, identificando cada una de las subcuencas, cada uno de estos polígonos, una subcuenca determinada. Se caracterizaron también puntos de conflictos, como pueden ser cárcavas activas, que son estos puntos rojos, canales que necesitaban ser empastados, generación de microembalses o algún tipo de embalse existente, la sistematización, por ejemplo, a nivel de lote, sistematización con terrazas de derivación, generar franjas buffer en las riberas para atenuar el efecto del escurrimiento y también de contaminantes para que no lleguen a los cursos de agua. En fin, es una serie de decisiones, estos son algunos ejemplos nada más, que pueden o deben llevarse a nivel de cuenca para poder de alguna manera ordenar el funcionamiento de la misma. Algunas técnicas de ordenamiento hidrológico, como decíamos, microembalses, los cuales tienen la funcionalidad de disminuir esos caudales picos que veíamos en los hidrogramas, debido a que funcionan como pequeñas represas en los cursos de agua. Empastar también los canales, eso hace de que el escurrimiento abrasivo en un determinado momento no genere pérdida de suelo en las márgenes del curso de agua. Para esto tenemos que dimensionar dicho caudal pico y dimensionar, mejor dicho, mensurar ese caudal pico y dimensionar el canal de desagüe para que las cosas estén dimensionadas y bien hechas. También pensar en lo que decíamos de las franjas de protección de márgenes, ¿no? Y como dijimos anteriormente, con la función de la no abrasión del escurrimiento de manera lateral al curso de agua y también la disminución
de la llegada de contaminantes y sedimentos al curso de agua por parte del lote. También existen otras técnicas de ordenamiento que muchas veces tenemos que conocer o amigarnos de alguna manera para que nuestras decisiones perduren en el tiempo, nuestras decisiones, por ejemplo, en pos de la sistematización de un lote, con problemas de erosión hídrica o un drenaje permitido, autorizado, un drenaje interno, en donde algunas de esas técnicas van de la mano de la maquinaria y también del hormigón, ¿no? Esto, por ejemplo, es una estructura que se desarrolla para controlar cargas activas, en donde junto con un microembalse, lo que no puede retener el mismo es aliviado a través de este digamos, tobogán hecho con hormigón, en donde es recibido también con piedras y no genera problemas de abrasión aquí abajo. También el correcto dimensionamiento de puentes, el correcto dimensionamiento y ubicación de alcantarillas, y en este punto, en la actividad agropecuaria, es a menudo ver alcantarillas realizadas de manera particular por muchos productores, que muchas veces no están ubicadas en el lugar correcto o dimensionadas de la manera correcta. Entonces esto es un punto a considerar, ciertas precauciones a la hora de ejecutar. Y también todo lo que es limpieza de canales y mantenimiento, ¿no? Esto es una cuestión, digamos, excesiva desde el punto de vista de la dimensión del canal y la maquinaria empleada, pero simplemente está aquí como para ejemplificar lo que es el mantenimiento de un canal. Los canales existentes a nivel predial o a nivel de cuenca pueden de alguna manera mantenerse con maquinaria del municipio, por ejemplo, o con algún tipo de maquinaria que pueda llegar a existir en el predio, ¿no? Siempre y cuando los canales estén autorizados y permitidos por las autoridades competentes. Yendo ya a técnicas de conservación de suelo, pero ya a nivel de escala predial, en la clase de erosión hídrica vamos a hablar mucho más de esto, pero existen técnicas como son las terrazas de derivación, que son los bordos de tierra que disminuyen la velocidad de escurrimiento, los cultivos en contorno, los cuales están sembrados siguiendo las curvas de nivel, o los cultivos en faja, en donde tenemos algo similar a los cultivos en contorno, pero distinto uso, que genera también distinta rugosidad a lo largo del año, disminuyendo la velocidad de escurrimiento. Ya aquí cambio la escala de análisis y permítanme hacerlo, pero lo hago para que vean que también muchos de los principios que vimos anteriormente durante toda la clase son aplicables a otra escala. Y en este caso estamos hablando ni más ni menos que la cuenca que aporta el recurso hídrico tan importante como para una generadora eléctrica como Yacyretá. Entonces, caracterizar también cada una de las cuencas intervinientes en esta cuenca mayor, saber cuánto llueve en cada una de estas subcuencas, va a permitir, por ejemplo, predecir el caudal en la represa propiamente dicha y predecir también de alguna manera las posibilidades de generar energía, como para un uso específico, ¿no? Por último, permítanme otro ejemplo que excede a las cuencas rurales, pero en el cual podemos aplicar algunas de las cuestiones que estuvimos viendo, ¿no?, en esta clase. Si consideramos la cuenca del Plata, con su importancia para todo lo que es el comercio fluvial en nuestro país, saber cuánto llueve en una determinada región que aporta sus excedentes a la cuenca del Plata y sus dos principales afluentes como el río Paraná y el río Uruguay, permite, por ejemplo, predecir las bajantes y crecidas del río, ¿no? No solamente para el comercio fluvial, sino también para generar algún tipo de alerta temprana
altamente aplicado en todo lo que es la producción en islas y riberas, y también la población, obviamente. Y bueno, de esta manera, eh, predecir cómo van a ser las bajantes y subidas permite tomar decisiones anticipadas. Bueno, esto es todo lo relacionado con la clase de cuencas rurales. Dejamos en la plataforma la presentación, dejamos material de lectura complementaria, son dos materiales, uno que es un análisis de un experimento a nivel de cuenca rural y otro que son principios generales como para seguir desarrollando algunos de estos conceptos. Muchas gracias.